Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Juan, ya me conocen tal vez algunos, algunas. En esta ocasión, con esta propuesta que estamos acompañando y lanzando desde el espacio de Amor du Cinema, vamos a estar abordando este concepto que, bueno, se vuelve una categoría, una etiqueta en el campo del cine, del análisis, de la teoría cinematográfica, que es la idea del cine de autor. Lo vamos a analizar en función de, articulándolo, quiero decir, con dos ejemplos, dos casos audiovisuales bastante disímiles, podríamos decir, bastante opuestos, bastante distantes, pero bueno, siempre como que pregonamos un poco esa dirección o esa inclinación ecléctica en este espacio de formación que es Amor du Cinema, siempre desde las propuestas que analizamos y que conversamos junto a Leandro. Trabajamos tal vez pelis de diferentes directores, de diferentes latitudes, territorios, tratamientos, abordajes, géneros, estilos. Hay algo ahí que un poco nos interesa, ¿no? Poder encontrar nexos, articulaciones, puntos en común entre películas que tal vez provienen de diferentes tradiciones y contextos y marcos epocales, como bien decía. En este caso las dos películas ya sabrán cuáles son. Por un lado, primero vamos a introducir un poco toda esta idea que gira en torno a la concepción, al eje conceptual un tanto resbaladizo y complejo tal vez del cine de autor, con Los sueños de Akira Kurosawa, célebre y emblemático director de la historia del cine. Y por otro lado vamos a cerrar con una película muchísimo más reciente, muchísimo más popular, más masiva, que es El callejón de las almas perdidas, del director mexicano Guillermo del Toro. Como decía, dos casos bastante disímiles, bastante diferentes uno del otro, pero que no obstante ofrecen nexos, ofrecen puntos de referencia, de confluencia, y que nos sirven como excusa y como pretexto ideal y perfecto para pensar en algo que insistimos siempre y que siempre remarcamos y subrayamos en estos encuentros, que tiene que ver con pensar al cine en su carácter expansivo. Es decir, podemos partir del análisis de la forma, de la materia prima, del lenguaje, de los aspectos y los caracteres más técnicos realizativos de lo que es el cine. Puede ser la puesta de cámara, la coreografía de cámara, el posicionamiento de cámara, el tratamiento, no sé, desde el contraste lumínico, desde el sonido, desde la dimensión del sonoro, desde la caracterización e interpretación actoral o las decisiones expresivas, estéticas de determinada figura autoral, es decir, cineasta, director, guionista. Y a partir de ahí podemos abrir un camino y usar eso como un puntapié, como un disparador reflexivo que nos sirva para pensar en cuestiones más ligadas a, ¿por qué no?, la sociología, la psicología, el psicoanálisis, aspectos más ligados a lo político, ideológico, a temáticas o trasfondos sociales. Un poco de eso se trata, poder impulsar y entender al cine como un pretexto ideal para abordar esos otros tópicos que están siempre articulados. Porque si hay algo que también pregonamos y defendemos mucho desde este espacio es pensar a la relación siempre intrínseca e inherente entre forma y contenido. Lo formal, las decisiones expresivas, técnico-estéticas, están siempre profusamente ligadas y en convergencia con los tópicos, con los temas, con el qué. La representación y el objeto representado entran siempre en un diálogo constante. En ese sentido, la idea de cine de autor podríamos comprender sus alcances si trazamos un repaso, una revisión historiográfica muy rauda, muy somera, muy rudimentaria. Podríamos hablar de tres vertientes. Una que afirma que el cine de autor es aquel en el que la figura autoral, es decir, el director, el cineasta o directora, dota de significación y de sentido, de singularidad y particularidad a su obra, a su entrega cinematográfica, a su película, por escribir el guión y dirigir la película al mismo tiempo. Esa dualidad, esa doble tarea creativa, expresiva de escribir y dirigir al mismo tiempo, le otorgarían a esta figura autoral esa suerte de supremacía, como para ponerlo en términos un tanto exacerbados, pero que a veces lo elevan a cierto lugar o estatuto reverencial que por supuesto tienen muchos directores consagrados de la historia del cine. Akira Kurosawa podría ser uno de ellos. Pero hay otras dos vertientes, creo yo, y esto vamos a analizarlo y tal vez no llegar a conclusiones acertadas o asertivas, pero sí a seguir conjeturando y teorizando y polemizando, ¿por qué no?, en el marco del
de estos dos encuentros. Hay otras dos vertientes y la segunda es tal vez aquella que afirma y que asevera que el cine de autor es el que se gesta cuando una figura autoral, insisto, cuando hablo de ese concepto me estoy refiriendo al director o directora o cineasta, es quien, aún no habiendo escrito originalmente el guión de esa película, aún no habiendo escrito esa película, tratándose posiblemente de una transposición cinematográfica, en términos más coloquiales una adaptación, lo que llamamos una adaptación audiovisual, es decir, una obra que parte de una obra fuente preexistente, en la mayoría de los casos una obra literaria, y aún así dota de singularidad expresiva, artística y cinematográfica a esa nueva obra que deviene en texto fílmico, en película. Es decir, parafraseando un poco a Gerard Genet, que aborda esto desde la literatura y la concepción de hipertextualidad y transtextualidad. Un hipotexto, la obra fuente literaria, que deviene y se convierte en un hipertexto. Eso sería una adaptación o una transposición, como preferimos llamarlo acá, yo haciendo ahí, trazando una referencia a cómo lo nombra y lo cataloga Sergio Wolf, un escritor y cineasta argentino, la idea de transposición por sobre la adaptación, y esa sería otra posibilidad de entender la concepción de cine de autor. Muchas veces no escriben sus propias películas porque, inclusive tratándose de una transposición o una adaptación cinematográfica, hay otra persona que firma el guión, aun tratándose de una transposición, con otro autor original en versión de obra fuente literaria, y aún así el directora, la figura autoral, hace trascender a esa obra a cierto nivel o estatuto en términos cinematográficos que la hace destacar por sobre sus demás atributos, podríamos decirlo de alguna manera. Por último, creo yo, podríamos hablar de una tercera vertiente de este cine de autor que está en verdad un poco más ligado y casi que se hibrida y se mezcla con la primera categoría, con la primera vertiente que presentábamos. Esta idea del cine de autor más ligado al campo de lo intelectual, de la teoría cinematográfica, por supuesto más arraigado a la historiografía del cine, a la historia, al conocimiento del pensamiento sobre el cine, ese cine más de pensamiento y no tanto de producción, sin dudas corrientes, esto lo podemos reconocer, quiero decir, en corrientes estilísticas súper reconocidas y emblemáticas de la historia del cine, como la Nouvelle Vague francesa de los años 50 y 60 en Francia, por ejemplo, Jean-Luc Godard, Romer, Alain Resnais, Agnès Varda, en fin, otros directores, eso solo por nombrar un caso. Pero ¿qué pasa con aquellos cineastas que, si bien escribían y dirigían sus propias películas, también concebían al cine como algo más que un mero artificio puesto en funcionamiento para entretener, entendido y comprendido como un objeto de consumo en el marco de normas de los parámetros y de los códigos y las barreras tanto morales como económicas y productivas del sistema capitalista, como parte de la industria cultural a la que, a fin de cuentas, en definitiva, el cine pertenece. Ese cine más ligado a esos sectores que tienen que ver con el campo del pensamiento y que concebían al cine como una herramienta en términos más político-socioeconómicos, también están muy ligados a lo que podríamos llamar como cine o teoría de autor. Entonces, bueno, vamos a tratar de conjeturar sobre esos términos, por supuesto haciendo referencia a algunos textos, a algunas ideas, referencias bibliográficas y a algunos autores, y luego tratar de encontrar en marcas textuales, y cuando digo marcas textuales me refiero más precisamente y más puntualmente a marcas fílmicas, técnico, lingüístico, expresivas y realizativas de estas dos películas tan diversas, tan disímiles, tan eclécticas, a tratar de reconocer allí algunas de esas marcas personales que podrían llegar a funcionar para definir a estos dos directores tan distintos como cineastas de autor. Y simplemente ofrecer algunas posibles herramientas metodológicas, estrategias metodológicas para analizar películas y para seguir pensando el cine, que creo que es un objeto de análisis, un ente discursivo que nos sirve para pensar y discutir un montón de ideas, inclusive del contexto actual.